Sí, entonces, no, indiscutiblemente que en la forma de perfecto, nada. Pero en el ser, sí, nosotros, nuestro verdad, es una forma de identificarnos con el espíritu y no con el personaje. El personaje imperfecto no lo siguiente, que podemos ir puliendo la cosa y podemos irlo mejorando. Pero es una cosa de ir, yo no soy el personaje, ¿ve? Yo soy el hijo de Dios, tú eres el hijo de Dios, tú no eres el personaje. Eso es más que todo, ¿no? Para que nos vayamos identificando con nuestro verdadero ser. Ese es el punto. Pero el ego agarra de las escrituras lo que le gusta y agarra de un curso de milagros lo que le gusta y lo interpreta a su manera. Ay, no. Gracias, Caro, qué cómico. No, mira, ay, uno escucha tantas cosas, pero es que no nos tenemos que ir más allá. Nosotros mismos en un montón de cosas, si nos despistamos con el curso, utilizamos el curso como nos parece más agradable, para no ver lo que tenemos que ver y no hacer los cambios que tenemos que hacer. Que los cambios son a nivel de la conciencia, a nivel mundano, pero porque lo que es verdadero en nosotros no se puede cambiar, pero para que lo reconozcamos aquí, sí tenemos que hacer unos cambios. Ahora para todos me gusta cómo se te ve ese color, Sonia. ¿Qué color? ¿El de los lentes o el rojo? Me dices porque hay que ponerse lo que se vea mejor. El hijo de Todos, Dios es... todos, todos. Ah, bueno, perfecto, gracias. A nivel de la forma, uno debe hacer y ponerse lo que uno cree que le queda mejor. Y de la moda lo que se te acomoda, además. Bueno, ayer, ¿y cuándo fue en estos días que no se podía salir? Mira, eso fue un milagro. Eso fue bello. Porque cayó nieve, pero nieve, 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 nieve. Salimos de la casa, bueno, una locura para poder salir. Cuando llegamos al carro, nada, bueno, no se podía ni meter la llave, eso estaba congeladísimo, lo cubría completamente la nieve, la pala, la cosa, y en un momento yo estoy así, yo estaba así como nerviosa. Y yo miro al chiquitico y le digo, ¿sabes qué? El día anterior la lección decía algo muy lindo, que decía el, que Dios se sonríe eternamente al ver a su hijo, ¿no? Y entonces yo estaba así un poco nerviosa y me acuerdo de eso, de la lección, de esa frase tan bonita de la lección. Y yo miro al chiquitico y yo le digo, Pablo, ¿sabes qué? Tú sabes que ahora Dios nos está mirando sonriendo. Entonces, por supuesto, me mira y se sonríe, me dice, y yo le digo que vamos a dejarlo así, vámonos para la casa. No podemos hacer más, no nos arriesguemos ni nada. Cuando yo venía caminando, yo decía, bueno, eh, cuando, cuando uno pone las cosas en manos de Dios, ya uno no se rige por las leyes del mundo, sino por las leyes del amor. A ver qué pasa. Mayor sorpresa que yo llego y pude hacer la lección desde la casa. Terminé la lección y se fue a internet. O sea, pero una cosa muy loca. O sea, de verdad que fue impresionante. Yo dije, bueno, yo igual voy a probar a ver. Y cuando yo veo que me empieza a ir internet, no solamente eso, antes de que empezara la conexión súper malo, iba y venía, empezó la lección y fluyó. Terminó la lección y se cayó el internet y no hubo más. O sea, yo estaba de verdad alucinando. Yo decía, o sea, qué cosa tan impresionante, sinceramente. Todo el curso de milagros es que no es paja, es que estos son milagros. Impresionante. Bueno, a ver, ya voy a poner aquí a compartir pantalla, yo creo que ya. Bueno, entonces aquí seguimos en el capítulo 5, curación y plenitud, que solamente nos quedan 2 puntos. Voy a pasar esto por acá. Okay. Y nos dice, Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. A ver, vamos a hacer un momento los ojos, vamos a respirar. Y decimos, Padre amado, estamos aquí con la mente abierta. No sabemos cómo llegar a ti, pero tú sí sabes cómo llegar a nosotros. Te pido que nos des el reflejo de tu conocimiento, ya que nuestro deseo es estar en paz. Te pido que entendamos esto
con tu mente. Amén. Muchas gracias. Entonces nos dice, Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. El reino, el reino realmente no es que le falta algo, esta es una parte metafórica. Dios en su conocimiento no está esperando. Acordémonos que yo les he explicado varias veces así, que la percepción y arriba está el conocimiento, que es el cielo. Entonces Dios en su conocimiento no está esperando porque sabe que su hijo sigue estando allí. Pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Es una de las frases que a mí yo siempre las recuerdo cuando veo que no quiero, ya no me pasa tanto, pero cuando yo veía que quería seguir manteniendo la misma percepción de alguien. Yo decía, en la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Mire, todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. Aquí no se refieren a que nosotros vamos a regresar al cielo como el hijo de Dios, como un solo hijo de Dios. Aquí nadie puede regresar al cielo solo. Entonces, por eso es que nos dice así, todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. ¿Tu retorno en dónde? En la conciencia, esto es puramente, esto es puramente. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas, y son ciertamente trágicas, porque el Hijo de Dios está sufriendo. Esto se lo dijo Jesús a Helen. ¿Esto se está grabando? Sí, se está grabando, ok. Esto se lo dijo Jesús a Helen, directamente a ella, que le dijo que lo pusiera en el curso, porque decía, le dijo que había una prisa celestial, pero para que esto se hiciera, para que todo esto, pero realmente no es que el cielo está desesperado, sino que el Hijo de Dios está sufriendo. Está soñando que está sufriendo. Entonces, por eso es trágico. Por eso es que el cielo necesita que el Hijo despierte, porque está sufriendo. Es como, eso me recuerda que casualmente antes de ayer, antes de que empezara la sesión ese curso de milagros, me dice el Luisito, bueno, el Luisito, que es uno de los presidentes del curso de milagros universal, me dice, mira, Sonita, ¿tú quieres hablar un poco de la nieve, de la belleza de la nieve? Y yo le digo, a ver, ¿puedo hablar de la belleza de la nieve o de la imperfección de la nieve? Que ahora cuando salía casi se me mete la nieve hasta acá, que no sabía cómo salir de allí, que la verdad que la nieve está muy guapa, pero mirándola desde aquí, desde la ventana. Entonces me dice, bueno, como este mundo imperfecto, y yo que sí, lo que tenemos es que despertar. Y es que es verdad. Yo siempre me recuerdo cuando dice que me Wapnick, que el mundo es el reflejo de un pensamiento imperfecto que tuvo el Hijo de Dios. Y es así, aquí hay belleza, porque el Hijo de Dios ni en su mayor locura podía dejar de crear belleza, no una belleza imperfecta. Aquí uno dice, ay, por lo menos a mí me gusta la lluvia, me pongo a ver la lluvia, qué bella la lluvia, qué bella la lluvia, y si hay mucha lluvia, después hay un montón de desastres naturales. Y lo mismo con el calor, lo mismo con... Es que es así. A ver, ¿qué dicen por aquí? Bueno, entonces, has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Aquí nos está hablando un detallito importantísimo en este mundo cuántico. Primero, que ya lo hemos hablado, pero nunca es suficiente, del poder de nuestras decisiones. El poder de nuestras decisiones hace que creamos en aquello que estamos decidiendo y lo vivamos. Has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Creo estar en el tiempo porque lo he decidido. Miren, cada creencia que nosotros tenemos es el espejo de una decisión. Y vamos a tener razón de eso que estamos creyendo. Por lo tanto, no podemos estar fuera de Dios, pero podemos creer que lo estamos, podemos creerlo. Porque el poder de la mente del Hijo de Dios lo hace vivir la experiencia. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable, porque no es la verdad. Nosotros lo decidimos, pero no es la verdad. Por lo tanto, todas las decisiones se pueden modificar. Básico en un curso de milagros, elige de nuevo.
Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. Nadie nos obligó ni nos obliga a creer nada. Por lo tanto, se puede modificar. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Donde Dios mismo te ubicó para siempre. Otra vez, otra manera de decirnos que no podemos estar sino solo en Dios. Solo podemos estar en el cielo, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Nosotros no podemos estar en ninguna parte, pero podemos creer que estamos en otra parte. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está invitando aquí? ¿A que nos suicidemos todos? No. ¿A que nos tenemos que morir? No. Podemos vivir en el mundo sabiendo que no somos del mundo. Esa es la invitación. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Entonces aquí nos empiezan a dar las claves. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Nosotros nos quedamos aquí en el tiempo por medio de los sentimientos de culpabilidad. Y eso tiene lógica. Acuérdense la tríada del ego: pecado, culpa, miedo. Los sentimientos de culpa son los que perpetúan el tiempo. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. Por eso es que más adelante nos dice Jesús que tenemos mucha práctica, tenemos que tener mucha práctica para darnos cuenta que atrás de todo miedo está la culpabilidad. Inducen miedo a las represalias o al abandono. Siento miedo porque me siento culpable, y desde ese miedo garantizo que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. ¿De quién? De la culpabilidad. El ego se siente seguro en la culpabilidad. Pero no solo no solo puedes escaparte de la culpabilidad, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando eliminamos nuestra idea de la culpabilidad, no poniéndonos sinvergüenzas, como el tipo este que se quiso ir para China, Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad, sino de deber realmente permitir la corrección en nuestra mente. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel, el papel de Jesús, consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. ¿Cuál es la voluntad? Nuestra verdadera voluntad. La misma del Padre, porque no podemos estar separados del Padre. La voluntad es que seamos felices. Entonces, el papel de Jesús consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad de ser feliz. ¿Por qué nos dice tu voluntad? Porque nosotros elegimos distinto, nosotros elegimos que queríamos estar separados. Y eso nos hizo sentir culpabilidad, y con la culpabilidad mantenemos el error de esa creencia. Me siento culpable porque creo que es verdad que yo puedo estar separado de mi padre. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. El ego no quiere que nosotros estemos libres porque lo fabricamos para eso. El ego no es malo, le está cumpliendo un papel de resguardar de su sistema de pensamiento en el que nosotros quisimos vivir nuestra individualidad. Entonces, claro, esto es importante. En otra parte nos dice de la venganza del ego. Aquí no los está empezando ya a lanzar. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. El ego está sumamente atento. El ego, por eso reaccionamos. Por eso reaccionamos constantemente, por eso nos dicen algo y nos asustamos, por eso el ego está sumamente alerta, más alerta que nosotros, que es el que tomamos la decisión. Por eso es que nos dice Jesús, lo único que tú puedes hacer es estar pendiente, tener vigilancia de tus pensamientos. El ego, como es un sistema de pensamiento que actúa en automático, él reacciona y él de una vez opina. Y puesto que tú eres su hacedor, yo soy, nosotros cada uno es el hacedor del ego. Reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacer. Nosotros reconocemos que él puede definitivamente mantenernos atados. Pero no tengamos miedo al ego, aquí nos están enseñando a deshacerlo. Vamos
que nos sigue explicando aquí. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte, que tú que formas parte del jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Esto es una manera que Jesús tiene para tranquilizarnos, porque primero nos tiene que darnos, tenemos que, y esto en cualquier cosa de la vida, tenemos que identificar el problema para poderlo resolver. Entonces nos está diciendo, ¿cuál es el problema? Que crees que tienes una voluntad atrapada, que estás en culpabilidad, que crees que definitivamente estás separado de Dios, que tienes un sistema de pensamiento que está sumamente alerta y que se va a oponer a tu libertad de cualquier forma que pueda. Entonces aquí nos empieza a decir, ok, como quien dice, primera recomendación que nos da Jesús ante hasta esta situación del ego, que es sumamente atento a mantener el sistema de pensamiento en nuestra mente. Dice, acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte y que tú que formas parte del jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí estaba en ti. Aquí también siempre nos pone Jesús la igualdad entre él y nosotros. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Aquí Dios no tiene preferidos, eso le molesta tanto al ego. Al ego le molesta, que todos queremos ser el hijo preferido de Dios. Dice la mente y es buenísimo que no tenga preferidos, porque si no es que el preferido hubiera sido Jesús, como nos contó la iglesia, y ahí estamos todos por debajo y no hay ninguna posibilidad. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad, la imparcialidad de Dios. Y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. Que el Espíritu Santo, que está en nuestra mente, al igual que el ego, recuerde que que la mente de Dios está en nosotros, igual que estuvo en Jesús, que puede ser como nuestro maestro, nuestro referente. Yo creo que incluso en cualquier camino espiritual, cualquier religión, todos están de acuerdo que Jesús era un nivelazo, un nivelazo. Entonces dice, la mente que estaba en mí estaba en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre la imparcialidad de Dios y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. Tenemos que pedirle ayuda a Jesús para que nos enseñe cómo compartir esa imparcialidad con mis hermanos. Vamos a ver, ¿de qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? La lección de hoy y de la de toda esta semana, y bueno, todo el texto es lo mismo. Dar y recibir es lo mismo. Yo no puedo aceptar, el punto es aceptarla. Es como el tema de básico, un curso de milagros, acepto la expiación para mí mismo. Yo no estoy poniendo nada, la estoy aceptando en mí. ¿Qué es aceptar la expiación para mí mismo? Aceptar que soy inocente. Entrego a la expiación, o sea, estoy aceptando que esto no es verdad. Entonces, ¿de qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Tengo que dar esa imparcialidad para yo estar seguro de que Dios es imparcial. ¿Cómo yo puedo? Vamos a pensar un momentico, es que esto es profundo. ¿Cómo yo puedo dar esa imparcialidad de Dios? Claro, pero acuérdense que el ego, él es muy selectivo. Entonces hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal, hay gente a la que perdona, hay gente a la que no perdona, y entonces nosotros desde el ego no somos imparciales. Entonces la manera en que nosotros podemos dar esa imparcialidad para darnos cuenta de que Dios es imparcial es no justificando a un hermano, liberarlo de mis juicios y a otros no. No importa, no importa lo que me parezca que haya hecho. Ojo, no significa que si yo considero que a nivel de la forma hagamos lo más coherente que podamos, si nos tengamos que separar de quien sea, esta persona es peligrosa, es loca, se la pasa con un cuchillo en la mano, lo que sea, pero merece perdón igual que yo. Ambas voces. ¿De qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente. ¿Cuáles son las voces? En el párrafo anterior estábamos hablando del ego, que el ego habla de una vez.
Y aquí nos está diciendo que también tenemos la voz del Espíritu Santo. Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. O casi simultáneamente. Pues el ego siempre habla primero. Tenemos que saber cómo funciona el ego. Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. Hay una misma situación y tengo dos interpretaciones en mi mente, pero el ego siempre habla primero. Acuérdense que también nos dijo hace poco Jesús que él, la última lección que aprendió es que en este mundo también se puede escuchar una sola voz, pero esa fue la última que aprendió, después que perdonó todo. Mientras tanto, el ego va a hablar primero. Entonces, por eso ahora cuando Caro decía, no, que yo estoy pendiente de no juzgar, no nos preocupemos porque juzguemos, porque el ego siempre habla primero. Él va a querer juzgar. El punto es que no le compremos su juicio. Acuérdense que todo esto empezó con una pequeña, siempre lo digo al revés, ustedes saben cómo soy yo, una descabellada, pequeña idea, locada idea, de que el hijo, de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. ¿Ok? Entonces, el Hijo de Dios olvidó reírse. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Aquí va a venir el juicio, pero por Dios, no le creas el juicio del ego. La del Espíritu Santo te va a decir es falso y te vas a reír. De la locura, de esa locada idea. Te vas a dar cuenta que simplemente es una idea locada. El Hijo de Dios puede tener ideas y alocadas, pero se ríe de ellas. No se las toma en serio. Entonces, en una misma situación vamos a tener las dos interpretaciones y nosotros quiénes somos los que escogemos. Si aquella que siempre el ego habla primero, le voy a decir, ay, sí, es verdad, qué mala suerte. Aquí no tengo salida. Aquí no hay posibilidad. Aquí, qué sé yo. Entonces, las interpretaciones, a ver, ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Qué potente es cuando nos damos cuenta de esto. Y cuando nosotros vivimos nuestra vida pillando, cuando el ego está interpretando y no darle validez. O sea, no decir es verdad. Las interpretaciones que representa la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. Es decir, en el cielo no hacía falta que hubieran alternativas para escoger porque realmente no había nada. Dios es. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. O sea, se concibió, fabricamos el ego y de una vez Dios puso la otra alternativa. El ego dicta sentencia. Fíjense. El ego va a juzgar. Fíjense, vamos a agarrar el juego ahí. Vamos a tomarnos un poquito el tiempo porque esto es importante. El ego va a juzgar. Siempre, habla primero. De otra manera, el ego dicta sentencia. Y el Espíritu Santo revoca sus decisiones. En forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas, siempre, siempre. Son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. Las decisiones del ego son siempre, eso no lo tenemos que meter en la cabeza, son siempre erróneas. Es decir, vamos a llevarlo a nuestro día a día. Hay cualquier situación, voy de una vez a tener una opinión con respecto a eso, donde siempre voy a estar equivocado. Pero en mí hay otra interpretación, que es el reflejo del amor de Dios. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. El ego puede utilizar cualquier cosa para tener razón en sus juicios. Así sea tomar un curso de milagros, algo que diga un curso de milagros, algo que diga la Biblia, lo que sea. Para decir tengo razón en lo que estoy opinando. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Dios castiga, Dios se venga, Dios no sé qué, la ira de Dios, le ponemos una personalidad a Dios parecida al ego. Entonces la Biblia es algo temible a juicio del ego. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Como no la puede eliminar, la reinterpreta desde el miedo.
Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Esto es lo que hace el ego en nosotros. Hay una situación, cualquier cosa, en nosotros o en el otro. Hay un juicio de forma inmediata en el que siempre estamos equivocados, pero ese juicio a nosotros nos da miedo, nos asusta. Aquí nos hablaba de cómo era ese miedo. Fíjense. Podemos tener miedo a las represalias o podemos tener miedo al abandono. Entonces vamos a suponer, estamos en una relación de pareja, me dicen tal cosa, tengo miedo al abandono, ya me quedo con esa idea, y entonces dice, al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, ya hay, ¿qué nos está diciendo aquí? El problema no es que sentamos miedo. El miedo realmente es, fíjense, vamos a ir entonces de atrás para adelante, de atrás para adelante. Siento miedo. Significa que hubo un juicio atrás, que yo no lo puse en duda. Es decir, el ego juzgó, yo no lo puse en duda, yo dije, esto es verdad. Me bloqueo, el miedo bloquea. Al sentir miedo no apelo al Tribunal Supremo, porque crees que también fallaría en tu favor, en tu contra. Aquí nos está poniendo el Tribunal Supremo, aquí nos está, es un símil, en forma similar a como en este mundo un Tribunal Supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un Tribunal Inferior. El Tribunal Inferior en este nivel es el ego y el Tribunal Supremo es el Espíritu Santo. Pero como el ego, el Tribunal Inferior dijo, me van a abandonar, me van a castigar, lo que sea, siento miedo y ya no me atrevo a preguntarle al Espíritu Santo porque estoy tan convencido, me dejé engañar de tal forma de la culpabilidad que mejor no pregunto. Mejor no pregunto la interpretación de Dios. Me quedo ya con el juicio del ego y eso es lo que es verdad para mí. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlos bajo su luz. Para el Espíritu Santo, aquí nos pone unos ejemplos de cómo, acuérdense que nos estaba diciendo que el ego utiliza las escrituras para su plan, y la Biblia está llena de ejemplos de cómo el ego ha malinterpretado. Para hacer real el plan de que merece castigo, de que es verdad que está separado de Dios. Dice, para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrar, eso cosechará, porque eso lo dice en la Biblia como un castigo. Entonces uno, que es lo normal, es que cometamos errores, imagínense, eso es lo que sembraré, eso es lo que cosecharé. Entonces, aquí lo que dice, lo que quiere decir es que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Definitivamente aquí lo que tenemos es que ver qué es lo que yo estoy considerando valioso. Lo que yo considere valioso es lo que yo voy a cultivar en ti mismo. Y por supuesto que este mundo es un mundo cuántico, donde aquello que yo estoy creyendo que es lo que yo voy a experimentar. Dice aquí, mía es la venganza, dice el Señor. Eso también está en la Biblia. Ana Dalia. Ah, que escribiste aquí, para ver. Ay, buena mímica, Ana Dalia, a ver. Ah, sí, que se va quedando. La primera sensación que tenemos de algo, entonces, ¿de qué forma parte? No un pensamiento. La primera sensación, fíjense, el cuerpo no es nada, pero el cuerpo es si lo sabemos utilizar para nuestro despertar, termina siendo un medio donde nosotros vemos nuestros pensamientos. Es decir, hay un pensamiento y ese pensamiento va a tomar un síntoma en el cuerpo. Entonces, esas sensaciones que tenemos nos están avisando de que hay un pensamiento previo. Entonces, muchas veces decimos, por ejemplo, ay, es que me está atacando la ansiedad, como si la ansiedad viniera de fuera. Y la verdad que la ansiedad me está demostrando que hay un pensamiento angustioso al que le di validez. Entonces, muchas veces pensamos eso, ¿no? Que como si el cuerpo se mandara solo, y no es así. Dice Andrea, es como un termómetro. Sí, es eso, es un barómetro para medir.
para medir dónde hay un pensamiento. Por eso es que las sensaciones, para poner la misma palabra en juego, son muy importantes. No les tengamos miedo. Es un momento que nos permite detenernos y ver qué es lo que hay atrás, cuál es el pensamiento que hay atrás. Bueno, a ver, ¿qué dice aquí? Bueno, mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. Esto es básico en un curso de milagros. Las ideas se expanden al compartirse, sean, y eso ya lo hemos hablado, pero que no se dice lo suficiente para que se integre. Las ideas se expanden al compartirse. ¿Qué ideas estoy dando? Son las que yo voy a corroborar en mí. Se van a expandir en mi conciencia en el sentido que las voy a ratificar. Sean verdaderas, o sea, sean el reflejo de la verdad o sean reflejo de la mentira. Pero aparte de eso, las voy a experimentar. O sea, mi vida se va a condicionar por eso. Mía es la venganza, dice el Señor. Dice, puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. También hablábamos el otro día de que este mundo está hecho de ideas. Entonces, el mundo está hecho de ideas. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Con qué ideas me estoy identificando? ¿A cuáles les estoy prestando atención? Entonces, mía es la venganza, dice el Señor nuestro cuántico. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Mía es la venganza, dice el Señor. Aquí ya nos está hablando de dos cosas de la misma idea. Acuérdense que el ego no puede compartir, porque no puede extender. Entonces ya esto es una cuestión como un punto de vista espiritual. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Como no se puede compartir, sí se puede experimentar, pero no se puede extender. Entonces lo que dice es, entrega ese error. Entrégase, vamos a cambiar el significado a esto. Mía es la venganza, dice el Señor. Pues entonces vamos a entregarle nuestra idea de venganza al Señor para que la elimine de nuestra mente donde no debe estar. Al entregársela a Dios, ¿por qué no está? Porque acuérdense que yo les dije, tenemos así como un montón de pensamienticos, pum, 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 en nuestra mente y se la tenemos que entregar. Son pensamientos que en la luz del amor, en la verdad, se deshacen. Nada irreal existe. La introducción del curso de milagros, nada irreal existe. Esas ideas son irreales. Las entrego, nada real puede ser amenazado. En eso radica la paz de Dios. Y lo que deseo es la paz de Dios. Entonces le entrego mis ideas irreales porque a la luz del amor se deshagan. Mía es la venganza, dice el Señor. Pues mira, mía es la venganza. Diosito, te entrego mi venganza. Y la deshace. Entonces ya aquí deja de hacerse esta idea, mía es la venganza, dice el Señor, dámela a mí. Ya no nos vamos a sentir como un padre que nos está castigando o algo por el estilo, sino que nos está eliminando la idea de venganza de nuestra mente, por lo tanto vamos a estar más felices. Esa es la verdad. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. A ver, aquí indiscutiblemente que se ve, fíjate, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Eso está en la Biblia. Aquí no está diciendo que no ocurra, que esas cosas se pasen de generación en generación, pero dice, claro, si se ve desde esa forma, como que Dios nos castiga por los errores de los padres, de los abuelos, de no sé qué, no, dice, no, la reinterpretación del Espíritu Santo es que Él puede liberar hasta las generaciones posteriores, las generaciones anteriores las libera. Por eso es que cuando nosotros hacemos un perdón, dicen los principios de los milagros que ajusta el tiempo, se borra el error por completo de la conciencia incluso familiar. Se borra.
Se libera el pasado, el presente, el futuro, todo. Él todavía podrá reinterpretar. Acuérdense que no es que va a eliminar algo que ocurrió. De ahí es que, no sé, esas ideas de que se puede ir al pasado y cambiar el pasado es completamente tonto, porque la verdad es que los errores del pasado se pueden entregar en el presente y se liberan. No hay que estar yendo a ningún lado. Para, para el Espíritu Santo, la frase significa que generaciones posteriores él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal. No significa que va a cambiar una situación. No significa que va a cambiar algo del pasado. Como este mundo es de ideas, el error estuvo en la interpretación desde el ego. El ego habló primero, hizo un juicio desde el ego, hubo miedo, no se volvió a mirar, no se volvió a poner en duda. Entonces eso se va transmitiendo de generación en generación, hasta que alguien decida mirar el error con el Espíritu Santo y se reinterprete. En el presente, se había entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. En la reinterpretación de cualquier cosa, se anulan los efectos. Los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación, si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán desechos. Los impíos perecerán. No es que los impíos que vendríamos a ser todos, porque todos cometemos errores, nos van a matar a todos, sino que se elimina el error, será deshecho. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos. Los pensamientos no amorosos se deshacen, no anulándolos. O sea, no diciendo no pienso en ello, que es lo que hace, como que dice la nueva era. Ay, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, ay, qué miedo, que no sé qué, que no sé cuánto. No, espera, lo puedes tirar al fondo de tu inconsciente y se va a seguir manifestando. Entonces aquí lo que te dice es, deja interpretarlo. Si se entiende la palabra, perecerán con el significado de serán desechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. Es decir, el ego se va a deshacer al irlo reinterpretando. Cada vez que nosotros hacemos expiación del error de nuestra mente, se va deshaciendo el ego, porque se va reinterpretando sus errores. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino. Cada expiación, cada pedacito, le estamos devolviendo la mente al reino, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la complexión del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Podemos demorar todo lo que queramos entregar a nuestra mente a la expiación, pero lo que no podemos es modificar el reino. En el reino no hay miedo. O sea, nosotros queremos, porque eso, ¿por qué no los dice así? Porque el ego quiere, para mantenerse, para que no se deshaga, meter el amor de Dios en el reino, para que cumpla con sus expectativas. A ver, no, yo lo que tengo que hacer, veo que he fallado y he fallado y he fallado y tenemos en este mundo millones de años fallando y fallando y fallando y fallando. Atendiendo efectos y entonces se va una pandemia y viene otra y se va un maremoto y viene otro y se acaba una civilización completa y viene otra igualita, con errores iguales en diferentes zonas y de diferentes maneras, pero el error no se ha corregido. Entonces dice, puedes demorar la complexión del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. La única manera de deshacer el sueño de pesadilla es reinterpretándolo de la mano del Espíritu Santo. Pero no es que vamos a sostener el miedo. ¿El miedo qué es? Cuando nos habla aquí de miedo, nos está hablando, no podemos desear, podemos, pero no lo vamos a lograr. No podemos pretender ser felices en nuestro individualismo, porque eso es miedo. Entonces, ese es el punto, que el Hijo de Dios quiere vivir su individualismo sin pagar el precio por ese individualismo.
porque el precio del individualismo es el miedo, pero no es un precio que se paga porque Dios lo pone de esa forma, no, sino porque realmente la felicidad está en la unidad, no en la separación. Entonces, bueno, seguimos aquí. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Aquí nos lo vuelve a decir. Aquí nos está motivando. Jesús nos motiva muchísimo. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. El hijo, ese es la justicia de Dios, lo único que va a decir es mi hijo es inocente, lo que ahora hablamos. No importa cómo hayamos preparado el caso. No importa cómo lo haya preparado yo o cómo me lo haya preparado hacia mí. El hijo, eso es un falso testimonio y no procede. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que este mismo habla por él, y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. Entonces, es que esto a mí es que me eriza la piel. Lo puedes haber preparado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. Entrego a la expiación mi idea equivocada de que mi situación es tan dura que ni Dios puede con ella. A prueba de Dios, nada. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Tuyo es el reino. Punto. Eso es, no importa que bien planeemos que el Hijo de Dios sea culpable, nosotros o el otro, da igual. El Hijo de Dios inocente. Tuyo es el reino porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Acuérdense, Jesús lo que nos quiere es que recordemos quiénes somos y dónde estamos. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. Aquí nos está hablando de la identificación. Nosotros aquí en el mundo buscamos una identidad. Todos buscamos una identidad. Porque como no nos corresponde estar en el mundo, y vamos buscando la identidad donde no está. Entonces por eso que Jesús dice, no mires ahí. No en el sentido de que tengamos miedo, sino en el sentido de que no vas a encontrar nada porque eso no es verdad. Todavía sigue siendo que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? Esto a mí me encanta. Vamos a recordárnoslo. Cuando no tengamos paciencia con nosotros mismos, porque no solamente, es que fíjense, es que el otro es nuestro espejo. Somos impacientes con los demás, pero es que somos impacientes con nosotros. Siempre es como un desespero, como una cosa. Y dice, ¿no es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? El hijo de Dios somos nosotros. Y el hermano también. Y nos dice Jesús, he tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí, tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la afiliación en nombre de su Creador. Cuando nos habla de paciencia, ¿la paz de dónde viene? La paciencia de dónde viene, de la paz. Entonces, tener paciencia es decir, espera, el ego habló primero, me voy a detener y pido la opinión del Espíritu Santo. Eso es tener paciencia, buscar la paz. Hay otra parte del curso donde nos dice, el que tiene paciencia infinita tiene resultados inmediatos. Entonces tengo paciencia infinita conmigo. Busco la paz en mí, busco la paz en mi hermano. Y voy a tener resultados inmediatos en encontrar la paz. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita
Mira aquí mismo. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. Aquí en el tiempo puede ser el reflejo de la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Y nos está hablando de una cosa súper cuántica. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo sea innecesario. En mi libro de Aprende a pedirle al universo yo pongo entre las trabas la impaciencia. La impaciencia hace que las cosas no se logren porque la paciencia es falta de fe, la impaciencia es falta de certeza, la impaciencia es desear algo desde el ego. La impaciencia es el apego de que si no ocurre tal cosa o si no cambia tal cosa no puedo estar en paz. Y la verdad es que yo solamente voy a tener en el futuro la continuidad de mi presente, de mi estado emocional del presente. No nos preocupemos de que ahora estemos angustiados, pero sin embargo, si nosotros decidimos entregar el error de la angustia, vamos a sentir una paz y sobre todo vamos a sentir el amor infinito de Dios al que apelamos para que nos ayude. Y entonces, ya allí empieza a haber un milagro en el presente. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo que habla en favor de Dios en el tiempo sabe también que el tiempo no tiene sentido. Nosotros no entendemos mucho esto que no tiene sentido lo del tiempo, pero nuestra parte recta sí. Él te recuerda esto en todo momento, porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Recordemos que tenemos nuestras creaciones en el cielo. Entonces dice, Él te recuerda esto en todo momento, porque su función especial, la función del Espíritu Santo, consiste en conducirte de regreso a la eternidad, pasar del tiempo a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo puedo yo dar al Espíritu Santo a otro? Reinterpretando nuestros juicios, permitiendo quitarle las espinas que le hemos puesto al Hijo de Dios. Él es la única bendición que realmente puedes dar. Da solo amor, pues eso es lo que eres, dice también el curso. Pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Seguimos aquí, ahora se va a entender más.